Todos alguna vez en nuestra vida hemos escuchado el término presión, y más aún si estudias alguna rama de la ingeniería. Pero, ¿qué es realmente la presión? Cuando hablamos de presión, seguro se acordarán de aquel examen en el que faltaban 3 minutos para terminar y solo habías resuelto un ejercicio. O de aquel momento en el que te encuentras con la chica que te gusta y te pregunta, ¿cuántos años me calculas? O cuando te vas con el doctor y te dice que tienes la presión alta. Pero hoy no hablaremos de ese tipo de presiones. Hoy hablaremos sobre la presión en el contexto de la física. En física, la presión se define como la fuerza ejercida perpendicularmente sobre una superficie por unidad de área. Se mide en pascales en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, si yo aplico una fuerza en un lugar, ¿estoy ejerciendo presión? Pues sí. Pero, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Bueno, civilito, el concepto de presión se aplica en la ingeniería, lo que estás estudiando. Específicamente en resistencia de materiales con el esfuerzo axial y en mecánica de fluidos con la presión hidrostática. Pero hoy nos enfocaremos solamente en mecánica de fluidos y dejaremos la resistencia de materiales para otro video. Podemos entender a la presión como la fuerza que hacen los millones de partículas que, por ejemplo, aquí en el aire, chocan contra este casco. Estos constantes choques al final producen una fuerza en toda esta área. Entonces, esto es lo que se conoce como presión. Matemáticamente hablando, la presión es igual a la fuerza entre el área. Ahora, si las partículas de aire ejercen presión sobre una superficie, ¿por qué no la sentimos? Porque la tienen chiquita. La respuesta es simple, porque la presión en el interior de nuestro cuerpo es la misma que está allá afuera. Entonces, veámoslo mejor con un ejemplo. Imaginemos que Julio está sobre la superficie terrestre, en la que el aire ejerce presión sobre su cuerpo. Si cortamos un pedacito de Julio y lo analizamos, tendremos que en ese pedacito actúa la presión ejercida por el aire, y que además también actúa una presión ejercida por el interior de Julio. Estas dos presiones son de igual magnitud, por lo que anulan su efecto entre sí. Ok, ya sabemos qué es la presión y que el aire ejerce presión sobre nosotros, pero aún nos falta una duda por resolver. ¿Por qué es que el aire ejerce presión sobre nosotros? Bueno, mi civilito, la respuesta es simple. Debido al peso del aire, el aire, como todo material normal, posee masa y por ende en la Tierra un peso. Pero mejor veámoslo con un ejemplo. Ok, nuevamente imaginemos que Julio está sobre la superficie terrestre, ¿ok? Y sobre Julio hay aire, mucho aire, y todo este aire tiene un peso, que al final cae sobre Julio y toda la superficie. La presión promedio que genera el peso del aire en la superficie terrestre es por definición de una atmósfera, que al transformar las unidades se traduce a 101.325 pascales, lo que en un metro cuadrado genera más de 10 toneladas de fuerza. Pero eso no es nada, ¿sí? Escucha este dato, civilito. El pez anguila, que vive en las profundidades, soporta presiones equivalentes a más de 1.500 toneladas por metro cuadrado debido al peso del océano. Pero no se aplasta porque la presión interior de su cuerpo es la misma. Entonces, las presiones internas y externas se terminan igualando. Aquí en este punto vamos a distinguir 3 tipos de presiones: la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión absoluta. No es nada complicado, no te me traumes. Simplemente debemos entender que la presión atmosférica es un valor dado, que, como dije hace un momento, es una atmósfera o 101.325 pascales. Por otro lado, la presión manométrica es la presión extra que se aplica a una sustancia, estando inicialmente con la presión atmosférica. Y por último, la presión absoluta es la presión total que le afecta a la sustancia o cuerpo, es decir, la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Imaginemos ahora que estamos buceando en una cueva subterránea, una cueva completamente estanca. Bueno, no sé cómo hemos llegado ahí. Simplemente imagínense que están en esa cueva y esa cueva tiene una pequeñísima grieta que llega hasta la superficie. Ahora imagínense que se pone a llover fuera y que esa grieta se llena hasta la superficie. La presión que soportaríamos cuando estamos buceando aumenta exactamente lo mismo que si estuviéramos en un lago y se llena el lago hasta arriba. La presión que soportamos en los dos casos es exactamente la misma, porque la presión del agua no depende de la cantidad de agua que tengamos encima. Da igual que tengamos muchísima agua encima o que tengamos muy poca agua. Solo depende de la profundidad a la que estemos del nivel superior del agua. Y esto es bastante contraintuitivo, porque al final la presión es causada por el peso del agua que tenemos encima.
y en el caso de la grieta hay poquísima agua encima. Cuando hablamos de presión hidrostática, nos referimos a la presión generada por el peso de un fluido, que afecta en un punto determinado. Y en ese punto, la presión es igual independientemente de la dirección que se tome. Es que esto es el teorema de Pascal. La demostración te la dejo por acá, o también un PDF en la descripción. Decíamos entonces que la presión hidrostática en un punto al interior de un fluido en reposo es la densidad del fluido, por la gravedad y por la altura. La densidad es la misma, la gravedad de la Tierra es la misma, así que la presión del agua solo depende de la profundidad a la que esté el punto. Y esto ocurre porque el agua es incompresible. Pero con la presión atmosférica no ocurre así. La presión que estamos soportando nosotros por el peso del aire no depende solo de la altura. Es una fórmula un poco más complicada. Pero con el agua es tan sencillo porque el agua es incompresible. Esta variación de presión, según varía la altura, la podemos apreciar en un tanque con agujeros a diferentes alturas. En el agujero más alto, en donde la presión es menor debido a una menor profundidad, vemos que el chorro llega a una distancia corta, mientras que en el agujero más bajo, en donde la presión es mayor debido a una mayor profundidad, vemos que el chorro llega a una distancia más larga. Comentábamos al inicio que la presión atmosférica era una atmósfera, y esta es la base para definir otras unidades de medida de presión. Por ejemplo, la presión medida en milímetros de mercurio. Veamos el siguiente experimento. Tenemos un tubo de mercurio, sellado en ambos lados, y lo sumergimos en un recipiente relativamente lleno de mercurio. Ahora, destapamos la parte inferior del tubo. De manera intuitiva, pensaríamos que por gravedad del mercurio descenderá hasta vaciarse el tubo, pero no es así. Si bien el mercurio desciende solo hasta formar una columna de 76 centímetros, independientemente del tamaño del tubo o de la cantidad de mercurio que hay dentro. Ahora, ¿qué sucederá si usamos otro fluido? Probemos con el agua. Si realizamos el experimento con el agua, nuestra columna de líquido subiría hasta los 10.3 metros. Pero, ¿por qué sucede esto? La explicación está nuevamente en la presión, pues la atmósfera ejerce una presión en el fluido igual a la presión ejercida por la columna del líquido. Y he aquí la explicación del incremento de longitud al cambiar de fluido. Pues como la presión depende de la densidad del fluido y este experimento depende de la presión, al disminuir la densidad del fluido, aumenta la longitud de la columna de aire. Bueno, civilitos, hasta aquí aprendimos lo que es la presión hidrostática, es decir, la de un punto al interior de un fluido en reposo. Pero, ¿qué pasa si el fluido se encuentra en movimiento? ¿Tendrá una presión también constante? Eso lo veremos en el próximo video.